Mayo de 1945. La guerra termina y la Luftwaffe colapsa de la noche a la mañana. En toda Europa, miles de aviones alemanes quedan abandonados, desde cazas clásicos hasta reactores de última generación y prototipos sin terminar. Los aliados pasan a controlar de repente una tecnología adelantada varios años a su tiempo, y comienza una carrera silenciosa por capturar, estudiar o destruir todo lo que encuentran. A principios de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, la Luftwaffe había dejado de funcionar por completo. Los aviones quedaron abandonados en aeródromos desde Noruega hasta Austria, algunos intactos, otros desmantelados o dañados por los bombardeos. La falta de combustible, las estructuras de mando fragmentadas y la infraestructura destruida habían dejado en tierra a muchas unidades durante semanas. Para cuando la capitulación entró en vigor el 8 de mayo, miles de aeronaves permanecían donde estaban, evidencia silenciosa de una fuerza que alguna vez dominó los cielos de Europa. En el norte de Alemania, lugares clave como Flensburg y Lübeck albergaban grandes cantidades de aviones en tierra, algunos intactos, otros dañados o sin terminar. En Praga, los hangares estaban llenos de Messerschmitt, Heinkel y prototipos de finales de la guerra. En Rechlin, el principal centro de pruebas de la Luftwaffe, los investigadores aliados encontraron fuselajes experimentales, modelos de túnel de viento y documentos técnicos que revelaban el alcance de la investigación alemana en reactores y cohetes. La variedad de aeronaves sorprendió a muchos oficiales aliados. Junto a modelos clásicos como el Messerschmitt V-109, el Focke-Wulf Fu-190, encontraron innovaciones avanzadas como el Arado Ar-234, el reactor bombardero, el Heinkel G-162 y los restos de proyectos como el bombardero Junkers Ju-287. También había transportes y aviones de reconocimiento, incluidos el Junkers Ju-52 y el Heinkel G-111, esparcidos por varios aeródromos. Muchas unidades simplemente se habían quedado sin combustible en las últimas semanas del conflicto, dejando los aviones estacionados y sin tocar. Hacia el final de la guerra, la estructura administrativa de la Luftwaffe había colapsado. Los comandantes se rindieron a cualquier fuerza aliada que encontraran, y las tripulaciones terrestres a menudo abandonaron sus puestos sin órdenes. Los registros de mantenimiento, los depósitos de combustible, las reservas de repuestos estaban incompletos o destruidos. La Comisión de Control Aliada estableció rápidamente reglas estrictas. Todos los aviones alemanes quedaban en tierra, y ningún piloto alemán podía volar sin autorización directa de los aliados. El objetivo era impedir vuelos no autorizados, intentos de fuga o el traslado de altos oficiales. Pronto surgió un debate entre los mandos aliados sobre qué debía preservarse y qué debía destruirse. Algunos afirmaban que los aviones alemanes representaban un riesgo si se dejaban intactos, mientras que otros veían su potencial para la investigación. Lo que está claro es que, desde los primeros días tras la rendición, el destino de los aviones de la Luftwaffe se convirtió en una cuestión de inteligencia, logística y cálculo político. En cuanto Alemania se rindió, los aliados iniciaron programas de recuperación a gran escala para apoderarse de los aviones más avanzados de la Luftwaffe. Estados Unidos se movió primero. El 9 de mayo de 1945, un día después de la capitulación formal, los equipos de inteligencia estadounidenses lanzaron la Operación Lusty, siglas de Luftwaffe Secret Technology. Dirigidos por el coronel Harold Watson, estos equipos se desplegaron por Alemania, Austria y Checoslovaquia. Su misión era clara: localizar aeronaves avanzadas, asegurar documentos técnicos y transportar los modelos seleccionados a Estados Unidos para su estudio. En Lechfeld, Alemania, las fuerzas estadounidenses aseguraron varios Messerschmitt Me-262 intactos. En el aeródromo de Grove, en Dinamarca, encontraron bombarderos a reacción Arado y varios prototipos tardíos.
Los aviones de interés fueron volados o desmontados para su envío al centro de pruebas de Wright Field, en Ohio. Otros se trasladaron a Freeman Field, en Indiana, donde unidades especializadas catalogaron equipos, motores y características de diseño. Los pilotos del grupo Watson-Withers volaron los reactores capturados bajo condiciones controladas. Sus informes moldearon el entendimiento inicial estadounidense sobre alas en flecha, propulsión a reacción y aerodinámica a alta velocidad. El Reino Unido lanzó un esfuerzo paralelo llamado Operación Surgeon. A diferencia de Estados Unidos, que se centró en captar aeronaves, los británicos mostraron igual interés en los ingenieros, científicos y técnicos que las habían construido. Equipos del Royal Aircraft Establishment se desplazaron a aeródromos en Fazbear, Schleswig, Husum y Rechlin, entrevistaron al personal sobreviviente y recopilaron documentos. Algunos expertos fueron trasladados a instalaciones británicas para trabajos posteriores. En la RAF Farnborough, pilotos de prueba volaron aviones capturados, incluido el Me-262, para comprender sus fortalezas y debilidades. Los británicos estaban particularmente interesados en el G-162, cuyo diseño liguero ofrecía ideas útiles para futuros entrenadores e interceptores. La Unión Soviética también actuó rápidamente. Sus brigadas de trofeos se apoderaron de fábricas y aeródromos en Sajonia, Turingia, Silesia y Checoslovaquia. Centros de producción como Avia, en Praga, y las líneas de ensamblaje del B-109 en Moravia quedaron bajo control soviético. Las aeronaves fueron enviadas por ferrocarril hacia el este, junto con herramientas y equipos, así como ingenieros. En bases aéreas cerca de Moscú y Leningrado, pilotos y diseñadores soviéticos estudiaron el Me-262 y el AR-234, integrando lo aprendido en sus primeros proyectos a reacción. Pronto surgieron tensiones entre los aliados. Cada potencia quería acceder a los aviones más raros, especialmente los prototipos que existían en cantidades mínimas. Hubo desacuerdos sobre quién tenía derecho a ciertas aeronaves, en particular en zonas de Alemania Central donde fuerzas estadounidenses y soviéticas habían llegado con pocos días de diferencia. El Consejo de Control Aliado intentó coordinar los esfuerzos, pero las divisiones que más tarde definirían la Guerra Fría ya eran visibles. El personal alemán también desempeñó un papel importante en estos programas. Antiguos pilotos, mecánicos e ingenieros respondieron preguntas técnicas, en ocasiones bajo supervisión y otras como parte de acuerdos laborales temporales. Sus explicaciones ayudaron a los equipos aliados a operar sistemas complejos como los motores a reacción Jumo 004, Mu 003 y equipos avanzados de navegación. Los aliados documentaron todo, fotografías, planos, manuales de vuelo e informes, antes de decidir qué aeronaves conservar y cuáles destruir. Para finales de 1946, los mayores esfuerzos de recolección habían concluido. Decenas de aviones de la Luftwaffe fueron enviados a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética para ensayos. Estos programas moldearon el desarrollo temprano de la aviación a reacción, prepararon el terreno para la siguiente fase, la destrucción de todo lo restante. A finales de 1945, el Consejo de Control Aliado decretó que Alemania no podía conservar ningún avión militar. Los ejemplares más valiosos ya habían sido enviados al extranjero. Los miles que quedaban fueron marcados para destrucción, y los aeródromos europeos se transformaron en enormes cementerios de chatarra entre 1945 y 1948. La orden era simple: cada aeronave alemana, cazas, bombarderos, transportes, entrenadores y prototipos, debía ser eliminada salvo que hubiese sido reservada para investigación. Bases como Flensburg, Lübeck, Blankense, Grove y Tarnowitz se convirtieron en centros de desmantelamiento.
Las tripulaciones aliadas desmontaron aviones en filas interminables, devolviendo metal a las industrias que reconstruían Europa. En Grove se desmantelaron filas enteras de cazas. En el norte de Alemania, equipos británicos destruyeron bombarderos intactos que habían sobrevivido a la guerra. Incluso los reactores de última generación fueron desarmados a menos que ya hubiesen sido asignados a programas de prueba. Algunos aviones fueron quemados en fosas o cargados en barcazas y hundidos en la costa. Muchos de estos restos submarinos todavía permanecen donde cayeron, redescubiertos ocasionalmente por buzos. La aviación civil también enfrentó restricciones. Aeronaves como el Junkers Ju-52, que tenía usos tanto militares como comerciales, fueron evaluadas caso por caso. Algunas fueron convertidas para transporte limitado, pero muchas fueron igualmente desguazadas para cumplir con las políticas aliadas. En Checoslovaquia, algunos aviones capturados pasaron brevemente al servicio con nuevas designaciones antes de ser retirados y desmantelados. Francia, que operó varios modelos alemanes para entrenamiento y prueba, los eliminó gradualmente cuando escasearon los repuestos y aumentaron los desafíos de mantenimiento. Los historiadores aún debaten si se habrían podido preservar más aeronaves. Algunos investigadores sostienen que muchos modelos únicos se perdieron en esta etapa simplemente porque museos y archivos carecían del espacio necesario para almacenarlos. Otros señalan que las prioridades aliadas se centraban en la desmilitarización, no en la preservación, y que el deseo político de desmantelar la maquinaria bélica alemana pesó más que el valor histórico. El número limitado de aviones de la Luftwaffe que sobreviven hoy es consecuencia directa de esta fase de eliminación. Los factores económicos también influyeron en el proceso. La escasez de metales en Europa significaba que el aluminio y acero de los aviones alemanes eran recursos valiosos. Reciclar fuselajes ayudó a suministrar industrias dedicadas a productos de consumo, infraestructura y maquinaria esencial para la recuperación. Para muchos trabajadores locales, desguazar aviones ofreció empleo estable durante un periodo de transición difícil. Para 1948, la inmensa mayoría de los aviones de la Luftwaffe ya no existía. Las pistas que alguna vez alojaron unidades de caza y grupos bombarderos fueron despejadas o reutilizadas. Algunas se transformaron en zonas de entrenamiento para fuerzas aliadas, otras volvieron a convertirse en tierras agrícolas o evolucionaron en aeropuertos civiles. Aunque la mayoría de las aeronaves de la Luftwaffe fueron desmanteladas después de 1945, un pequeño número tuvo una segunda vida bajo banderas extranjeras. Desde 1946, varios países operaron diseños alemanes por necesidad, disponibilidad o interés técnico. Estas flotas fueron breves, pero desempeñaron un papel importante en la aviación de la posguerra. Checoslovaquia fue de los primeros países en reutilizar equipo alemán. Fábricas en Praga, Kunovice y Letani albergaban aviones completos y fuselajes inacabados que los ingenieros ensamblaron en cazas operativos. El más famoso fue el Avias 199. Aunque difícil de pilotar, equipó a la Fuerza Aérea Checoslovaca hasta que fue reemplazado por aviones soviéticos. Más tarde, varios 199 fueron vendidos a Israel, convirtiéndose en los primeros cazas de la naciente Fuerza Aérea en 1948. España también prolongó el legado de los cazas alemanes. Bajo acuerdos de licencia desde los años 30, fábricas españolas produjeron el Hispano Aviación JA-1112, una versión modificada del B-109 con motores fabricados en España. Estos aviones sirvieron en la Fuerza Aérea Española hasta mediados de los años 50. Su aparición más famosa llegó décadas después, cuando fueron usados para representar cazas alemanes en películas como La Batalla de Inglaterra. Noruega operó B-109 capturados y entrenadores AR-96 durante su periodo inicial de reconstrucción.
La falta de repuestos acabó dejando estos aviones en tierra, pero varios fuselajes sobrevivieron lo suficiente como para ser restaurados en los años 60 y 70. La aviación civil también se benefició indirectamente de la tecnología alemana. El Junkers Ju-52 fue adaptado al servicio de pasajeros en varios países. En Francia, la variante Toucan se produjo en las fábricas de Amiot y se usó en roles de transporte colonial. Lufthansa operó Ju-52 brevemente a comienzos de los años 50, antes de pasar a aviones modernos. Cuando Alemania Occidental creó la Bundesluftwaffe en 1956, ninguno de los antiguos aviones de la Luftwaffe fue considerado para uso operacional. La nueva Fuerza Aérea dependió de diseños aliados como el F-84 Thunderstreak, el Canadair Sabre y más tarde el F-104 Starfighter. La cultura aeronáutica alemana había entrado en la era del reactor, dejando atrás los diseños de guerra. Los esfuerzos por preservar los aviones supervivientes aumentaron en la segunda mitad del siglo XX. Muchas de las piezas presentes en museos actuales provienen de lugares remotos, lagos o restos enterrados en el frente oriental. Los restauradores a menudo tuvieron que combinar piezas de múltiples aeronaves para reconstruir un único modelo de exhibición. En la era moderna, solo un pequeño número de aviones de la Luftwaffe permanece intacto. Ejemplares del Me-262, Bf-109, FW-190 y Arado AR-234 se encuentran en museos desde Washington hasta Berlín, y unas pocas réplicas privadas vuelan en exhibiciones aéreas. Casi todos los fuselajes originales de la guerra permanecen en tierra. Lo que sobrevive hoy es solo un fragmento de la vasta fuerza que una vez se extendió por Europa, recordatorios silenciosos de cuán rápido pueden desaparecer incluso las máquinas más avanzadas y cómo el mundo de la posguerra remodeló el legado de la aviación alemana. Si encontraste este vídeo revelador, mira, ¿qué ocurrió con los submarinos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial? Un análisis profundo de cómo la flota de U-Boats fue capturada, estudiada y dispersada por el mundo en los años posteriores a la guerra. Dale like, suscríbete y activa la campana para más contenido de Ecos de la Guerra. Gracias por ver.